Bien, chicos, buenos días con todos. Buenos días, Jenko. Buenos días, Leonet. Hoy día vamos a estar trabajando conmigo, la profesora Lisbeth Espinosa, lo que es el tema número 3 de nuestro sílabo, que vendría a ser la cultura Chavín 2. ¿Ya? Trabajando la cultura Chavín 1. Entonces, hoy día vamos a hacer, pues, el avance ya de lo que vienen a ser otros aspectos dentro de esta cultura. Habrán trabajado, me imagino, parte de la ubicación de la cultura chavín, algunos aspectos tal vez sobre sus deidades, ¿no? Algunos aspectos con referencia a esto. Bien, entonces, el día de hoy vamos a continuar trabajando esta cultura que es bastante interesante y que también era conocido por Julio César Tello en este caso, o como la nombró, la cultura matriz dentro de la historia. Bien, ahora sí, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos aquí los dioses Chavín. Tenemos que recordar un poquito y conocer acerca de cómo eran los dioses de Chavín. Si bien es cierto, ahí les he puesto unas imágenes para que ustedes también puedan observar acerca de los rasgos que estos podían tener. Liberales, lo que querían era lograr la difusión del culto de Chavín. Y es por esto que van a tomar la decisión que desde el templo de Chavín deben de crear una religión que causara asombro, devoción y a su vez también que causara terror. Es decir, que la gente pudiera tener miedo a sus dioses, pero que también les cause pues una gran impresión, como para que ellos puedan tener muchos más. Es que los sacerdotes del pueblo de Chavín mezclaron figuras humanas con rasgos de animales, a lo cual conocemos como antropomorfo, ¿no? Animales como, por ejemplo, son los felinos, ¿no? Como el jaguar, tenemos la serpiente, el cóndor o ave rapaz, y también el caimán, ¿no? Entre algunos animales que van a estar presentes dentro de lo que viene a ser, pues, donde observamos, ¿no? Parte del jaguar, por ejemplo, los colmillos, la forma de las expresiones que vamos a ver, o aquí en el caso del ave rapaz, ¿no? Con las garras, entre otros. Bien. El culto al felino, además, destaca como el más importante dentro de los dioses de Chavín, ¿ya? Hay que recordar eso. Otro aspecto es que utilizaron el arte como mecanismo de difusión del culto, ¿no? En lo que ellos dibujaban, o en este caso, en lo que ellos esculpían, lo que hacían, realizando, ellos difundían ahí su culto hacia sus deidades. ¿Cómo así o de qué manera? Lo hacían pues principalmente mostrando a estos dioses dentro de sus esculturas, dentro de la metalurgia, entre otros. ¿Bien? ¿Esto qué les va a permitir? Les permite que puedan atraer, así que muchos otros de pueblos del Ande, que también eran pueblos aledaños a ellos, puedan también seguirlos y también venerar a los dioses de los Chavín o a las deidades de los Chavín. ¿Bien? Entonces, el hecho de generar asombro, devoción y a su vez terror hizo que en el proceso muchos también quisieran seguir a los dioses de Chavín. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a ver algunas de las manifestaciones culturales. Bien, Chavín tenemos lo que vendría a ser la escultura, la cerámica, la arquitectura y la metalurgia. Para empezar, vamos a ver lo que son las esculturas. Bien, en el caso de las esculturas nos dice que fueron talladas en piedra. Una de sus características es que todas estas esculturas que están observando aquí son trabajos hechos en piedra. Además, nos dice que eran monolíticas. ¿Qué quiere decir monolítica? Una sola piedra.
una sola piedra de gran dimensión. ¿Bien? Además de ello, otra característica que nos muestra las esculturas es que se van a convertir en un medio para representar y difundir a las deidades. Como les había dicho en el caso anterior, que los dioses de Chavín, por ejemplo, eran representados en su arte. Y uno de su arte, o un aspecto dentro de su arte, era trabajar la escultura. ¿Bien? Cuatro esculturas que han sido, pues, como, bueno, en este caso, encontradas o halladas y estudiadas como las más importantes dentro de lo que viene a ser Chavín. Tenemos por aquí al lanzón monolítico, tenemos a la estela de Raimondi, tenemos al obelisco Tello y a las cabezas clavas. ¿Bien? ¿Alguna vez han escuchado hablar de estas esculturas? Sí, Miss. Ok, estas esculturas. ¿Y alguno de ustedes ha viajado, por ejemplo, al territorio de Ancash a poder conocer la cultura chavín? ¿Ha tenido la oportunidad? ¿O alguno es de Ancash, por ejemplo? ¿No? Ok, bueno, ya habrá una oportunidad entonces. Bien, vamos a conocer el lanzón monolítico. El lanzón monolítico tiene una altura aproximada de 4,5 grande, ¿no? El lanzón monolítico está ubicado al interior del templo viejo de Chavín de Huanta. En el interior de este templo, precisamente en el centro, es donde se encuentra el lanzón monolítico. Tiene una forma de punta o también de lanza, ¿no? Porque es una forma, digamos, que va partiendo desde lo alto, que es grueso, hacia la parte puntiaguda, que viene a ser la base. ¿Bien? Entonces, monolítico es que representa a los dioses, perdón, al dios jaguar con rasgos antropomorfos, es decir, rasgos humanos con animales mezclados. Sus cabellos están representados por serpientes y dentro de ese también se puede ver pues que está con una mano hacia arriba y otra hacia abajo, ¿ya? En representación de ellos. Se dice que al lanzón monolítico, por ejemplo, en la época de los Chavín, se le hacían ciertos sacrificios también bastante sangrientas, ¿bien? Y que por los orificios que tendría entre su estructura recorría toda la sangre que se derramaba en los sacrificios, ¿bien? Ahora, otra de las características que también destaca o debemos de saber del lanzón monolítico que no está ahí expresado, es que, por ejemplo, el lanzón monolítico original hoy en día pues no se encuentra dentro del templo viejo de Chavín. Lo que sucede es que con el pasar de los años, este ha sufrido al ser reestructurado, habían hecho un mal trabajo en el cual se produjo una especie de salinidad dentro del material o en este material que trajo consigo a su vez que se pueda carcomer un poco más y que se vaya deteriorando el avance. Es por ese motivo que el lanzón monolítico se encuentra aislado y lo que vas a encontrar si es que vas a visitar el templo viejo de Chavín de Huanta es una réplica del lanzón monolítico original. Ya hay fotografías dentro del templo viejo, ya el templo viejo de Chavín de Huanta. Bien, vamos a ver ahora lo que sería otra de las esculturas como la estela de Raimondi que estamos viendo aquí, ¿no? Esta tiene una forma rectangular con medidas de 1,98 metros de largo y 74 centímetros de ancho. Es rectangular, ¿ya? Es un rectángulo, como lo ves ahí. Este va a representar a su dios principal, que vendría a ser el dios de los varas, ¿ya? Dentro de esta estructura se puede observar, por ejemplo, que sobre la cabeza posee un tocado donde podemos observar elementos como serpientes, como felinos, entre otros. Y además se puede observar que el personaje representado ahí, que es antropomorfo, está con los dos brazos hacia arriba, ¿ok? Está con los brazos hacia arriba.
Ya, son todo el trabajo que tienen ahí artístico dentro de la estela de Raimondi, pero que básicamente representa a su dios principal, que es el dios de los báculos o el dios de las varas, ¿ok? Bien, pasemos a la siguiente escultura que vendría a ser el obelisco de Tello. El obelisco de Tello tiene una medida de 2,5 metros de alto y está ubicado, o bueno, se dice dentro de la historia que su ubicación original era el centro de la plaza circular del Templo Nuevo de Chavín. Hoy en día, claro que ya no se encuentra ahí, ¿ya? No, porque producto de las lluvias y todo ello, también genera el deterioro, ¿ya? Pero su ubicación circular del Nuevo Chavín de Huanta, del Templo Nuevo Chavín de Huanta. Para poder hablar un poco más acerca de los estudiosos comentan que se trataría de una representación de la fertilidad y la producción de plantas alimenticias, y que con ese objetivo estaba colocado precisamente en el centro de la plaza circular, ¿ya? Porque si bien es cierto, es pues una especie de, no tiene una especie de lanza, ni, al igual una forma de estructura, digamos, como si fuera un tronco o algo así, ¿no? Entonces, esta representaría la fertilidad precisamente al estar ubicado en el centro de todo. La fertilidad y la producción de plantas alimenticias. Bien, vayamos a ver lo que son las cabezas clavas. Las cabezas clavas están ubicadas principalmente en lo que son las paredes exteriores del templo de Chavín de Huántar. Lo que se ha podido hacer los diversos estudios es que se han observado que están clavadas al exterior del templo de Chavín de Huántar y usualmente en la parte superior de los templos, ¿no? En la parte superior. Por eso es que para los arqueólogos serían considerados los llamados guardianes del templo, estas cabezas clavas, debido a que estos precisamente lo que hacían eran servir como una especie de guardianes o de vigilantes afuera de una forma antropomorfa en la cual pues se representa la transformación de el sacerdote en un felino, ¿no? En un jaguar. Entonces, por eso hay rasgos humanos como rasgos de animales, como en este caso es el jaguar. Bien, las expresiones, además de las cabezas clavas, son variadas. No es la única que podemos observar. Si ustedes van al Museo de Chavín de Huántar, por ejemplo, ahí van a poder observar alrededor de sido halladas en el proceso de diversos tamaños que pueden tener pues incluso 1,5 metros, 2 metros en magnitud, ¿no? En el alto, trabajo en una sola piedra y cómo las expresiones usualmente presentan pues estos ojos, ¿no? Así como de un impacto bastante profundo. Y pues los rasgos felinos, que son el caso de los dientes, ¿no? Que se puede apreciar. Ahora, hay algunas representaciones que también van en contra de felinos netamente, o sea, ya no humanizados así como la que observan, sino que también tenemos algunos que tienen orejas, como por ejemplo, a ver, les muestro uno que tengo aquí yo, ¿ya? A ver, aquí por ejemplo, pueden observar a ver, ¿se puede ver? No sé si se puede ver. ¿Pueden observar? Ya. Por ejemplo, esta pequeña, a ver, esta pequeña estatuilla, ya, que vemos aquí, a ver, la pongo más atrás, no sé, ya. A ver, esta, por ejemplo, sí presenta lo que son las orejas, ¿no? Del felino, pero también representa, o presenta estos rasgos de los dientes que estamos viendo aquí, en esto, en la sonrisa, ¿no? La profundidad de la mirada, que también se puede apreciar de lado si lo ponemos, ¿no? Están clavadas, ¿por qué? Porque todas tienen este tipo de estructura aquí en la parte posterior.
esta tenía un encaje exacto dentro de cada uno de los templos. Y eso era lo que pues se profundizaba ahí y encajaba y se quedaba como en la parte posterior, solo mostrando el rostro, ¿ya? Entonces, muchas de las cabezas clavas que se han encontrado no están tan maltratadas y tan deterioradas. Tienen casi las estructuras tal cual como las estamos observando. Y son diversa característica como a veces estamos acostumbrados a ver, que es la que más resalta, la que vemos ahí en la imagen. Pero, por ejemplo, esta tiene las orejas y sí hay algunos que van a representar más a un felino que a un hombre. ¿Bien? Ok, pasemos a la siguiente entonces, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que es la cerámica. En el caso de la cerámica, aquí vemos que se utiliza para poder difundir también el culto de sus dioses Chavín, porque es otra expresión artística. Y recuerden que les dije, los presentados dentro de su arte. Y como la cerámica es otro tipo de arte también que van a trabajar ellos, también aquí van a expresar a sus deidades. ¿Bien? La cerámica es utilizada como ofrenda a los dioses en el caso de los huacos ceremoniales, por ejemplo, que se utilizaban para la época, las vasijas, entre otros. Y otra de las características que nos dice acerca de la cerámica es que es monócroma. Como la vemos aquí, monócroma. Utilizaban solo un color para poder trabajar su cerámica. A diferencia de otras culturas, ojo, porque hay culturas que son polícromas, o sea, que presentan muchos colores, ¿ya? Pero en el caso de los chavín, solo presentan un color. En muchos casos es el negro y en otros casos es el gris. Pero solo hay un color, monócromo, por eso decimos, ¿ya? Ahora, esta presenta en una forma, por ejemplo, la base es plana. Tiene el cuerpo globular porque tiene forma de un globo, ¿no? Así redondito. El asa estribo, porque vemos este tipo de asa. Hay algunas cerámicas en otras culturas que van a ver que es el asa puente, pero este es asa estribo porque tiene esta forma, ¿ya? Como de una U invertida, ¿ya? Tenemos también el pico en forma de gollete, como lo vemos aquí, el pico, ¿no? El pico de gollete. Además, presenta decoraciones con representaciones de sus dioses, priorizando aquí el felino, ¿no? El felino que es el jaguar, por ejemplo, que es el que más destaca, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, le vemos igual el tema de de los dientes sobresalientes, ¿no? El caso de la nariz, por ejemplo, la forma de la sonrisa representa mayormente al felino. En mucho vino y por eso es que les digo, ¿no? Que priorizamos ahí y en la anterior diapositiva también les decía que priorizaban lo que era el felino entre los animales que se trabajaban dentro de los chavín, ¿ok? Bien, pasemos a la siguiente que vendría a ser la arquitectura. En la arquitectura, por ejemplo, vemos aquí una imagen donde nos indica, ¿no? Este, por ejemplo, es el Templo Nuevo, esta es la plaza altura que vemos en forma de U, que está aquí, ¿no? A ver, no sé si se logra ver, una U, ¿no? Que también se puede ver, ¿ya? La estructura que tiene, la plaza circular hundida, que va a estar por este lado, ¿ya? La plaza circular hundida, que va a estar por este lado, no se llega a ver, ¿ya? Entre otros que vamos a ver aquí en la arquitectura. Por ejemplo, nos dice, el templo de Chavín de Huántar, por ejemplo, presenta forma de U, podemos observar. Eh, En el interior se construye una red de galerías que van a conducir hacia pequeños cuartos oscuros y húmedos, porque si ustedes pueden apreciar en algún momento tal vez, bueno, durante la pandemia, por ejemplo, habían visitas guiadas a ciertos museos, ¿no? Pero no permitían tanto el acceso a esta estructura. Por ejemplo, en el caso de Chavín,
Si tienen la oportunidad de ir, sí, son como pequeños cuartos o en este caso como si ingresaras a cavidades estrechas, ¿no? Y que no hay iluminación para poder acceder hasta donde, por ejemplo, se encuentra en el Templo Viejo, por ejemplo, donde se encuentra el Lanzón, también, ¿no? Ingresas por cavidades oscuras en la cual no hay iluminación, no hay como hoy en día ingresas a un pasaje, ¿no? A un pasaje bastante oscuro donde no hay luz. Entonces, así era como ellos se conducían hacia estos, o algunos cronistas narran con una idea, ¿no? Que era también el hecho tal vez de conectar más con sus dioses, porque algunos narran de que estos hombres de Chavín consumían algunos productos como los hongos alucinógenos que ayudaban a que estos se conecten con su Dios y al ingresar por estos estrechos pasajes en camino oscuro y llegar hacia su Dios, podían conectar, podía presenciarles o manifestarles en ese momento. Eran zonas bastante estrechas, como lo dice aquí, son pequeños cuartos o pequeños pasajes oscuros y bastante húmedos, ¿ya? Ahora, ¿qué materiales se utilizaron para poder construir sus templos arquitectónicos? Por ejemplo, tenemos la piedra y el adobe, que son los materiales principales que se van a utilizar. Y aquí, pues, en el templo de Chavín de Huántar, Aquinos. ¿Por qué? Porque en la época, recuerda que les había dicho que estos hombres lo que querían, los sacerdotes principalmente, era llamar la atención de las comunidades aledañas para que ellos también puedan creer en sus dioses o en sus deidades, por el asombro, por el terror que estos podían brindarles en sus expresiones y todo ello. Entonces, venían pues los peregrinos para rendirle culto a los dioses de los religiosas que se llevaban a cabo en los templos. Además, esto les permitía acceder a las predicciones que podían tener los dioses, porque se dice que dentro de estas ceremonias, ¿no? Había una especie de oráculo que les avisaba cómo iba a ir el clima, ¿no? Cómo iba a ser esta temporada, tal vez iban a haber lluvias, la cosecha iba a ser productiva, o en este caso iba a haber sequía, no iba a haber lluvias y las cosechas no iban a peregrinos que venían desde los pueblos aledaños a creer y a rendirle culto a los dioses de Chavín, se veían influenciados con la idea. ¿Por qué? Porque muchas eran acertadas. Cuando se daban las ceremonias, en muchos de los casos acertaban, decían que en esta temporada iba a llover, iba a haber esto, producción, y acertaban. Entonces, al acertar, generó que muchas más personas se pasaran la voz y empezaran a venir más y más peregrinos, cada vez más y más, tanto así mucha popularidad, un tiempo de apogeo para los Chavín, ¿ya? Ellos pues a cambio, los peregrinos, a cambio de que les dijeran las predicciones, debían de ofrecer o brindar ofrendas, como por ejemplo era el maíz, algo muy cultivado dentro de la época, el muyu o también conocido como spondylus, que es una especie de conchita o almeja que se traía desde el Ecuador, ¿ya? Ya, acá tengo un espóndilus, ¿ya? A ver, les voy a mostrar para que más o menos vean cómo es el espóndilus. Vamos a prender la cámara. Ya. Este es un espóndilus, ¿ya? Este es un espóndilus. Como vemos, tiene la similitud de una, como si fuera una almeja, ¿no? Viene cerrado. Y en realidad el espóndilus lo que tiene es púas, solo que como este ya está un poco viejito, está deteriorado, pero si ustedes ven, tiene relieves y sus púas son un poco y otros lo conocen como Spondylus. Este era traído desde el Ecuador por parte del litoral. Entonces, esto también era trabajado en base a ello, lo que eran sus joyerías, ¿no? Los collares,
algunos de los brazaletes donde ingresaban esto al pulirlo y hacer algún material, porque es sólido, ¿no? Entonces lo pulían y trabajaban collares, aretes, pulseras, y esto pues era ofrecido también a los dioses de Chavín, ¿no? Entre las cerámica y otros objetos de valor que pudiesen tener. ¿Bien? Entonces, el templo de Chavín de Huántar, además de ello, está compuesto por dos partes, lo que es el templo viejo y el templo nuevo, ¿no? El templo nuevo y el templo viejo que se encuentra por el otro lado, ¿ya? No figura aquí en la imagen. ¿Bien? Entonces, aquí poseen galerías subterráneas. ¿Por qué? Porque muchas de las galerías están hacia abajo, como si fuera un sótano, son subterráneas, siendo la más importante la que conduce al subterráneo con cavidades estrechas y oscuras, por donde vas a tener que caminar y pues llegar hacia donde se encontraba el lanzón. Posee además una serie de canales subterráneos que se encuentran bajo el templo y que llegan, se dice, hasta el río Mosna. Son cavidades subterráneas que los propios Chavín, ojo, habían realizado y habían construido. Incluso esas cavidades o los canales subterráneos atravesaba el agua en temporadas de lluvia, ¿no? Como si fuera alguna flauta. ¿Han visto cómo es una flauta que tiene orificios, no? Sí, ¿no? Me imagino que sí han visto la flauta, ¿verdad? Sí, sí, Miss, sí. Ok, ya, muy bien. Entonces, así como el caso de la flauta, ¿no? Aquí se podía escuchar incluso cuando el agua, o en temporadas de lluvia, cuando el agua caía con tal fuerza, atravesaba por todo ese canal subterráneo por el cual pasaba agua, y por esos orificios emitía sonidos, se escuchaban en todo el templo de Chavín de Huántar y que sonaba como si un jaguar rugiera. Por eso es que esa construcción de esos canales subterráneos de agua habían sido pues hechos con tanta precisión para que estos emitan ese tipo de sonido, ¿no? Esa es parte de su deidad también que ellos manifestaban. ¿Bien? Ok, entonces también tenemos lo que es la metalurgia. En el utilizar el oro y la plata como principal elemento. Desarrollan además técnicas como el martillado, hay otras técnicas que son el repujado también, pero principalmente el martillado es lo que van a ellos, van a trabajar con el oro, la plata y también el cobre por ahí, ¿no? Los objetos que crearon fueron utilizados como, por ejemplo, orejeras, narigueras, brazaletes, ¿no? Y los objetos que se elaboran a ver, los objetos que se elaboraban presentaban representaciones de sus deidades. ¿Por qué? Porque como les había dicho al inicio, estos pues en toda su arte, en toda su expresión, ofrecían pues el hecho de hacer prevalecer sus deidades. Como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, ¿no? Representación de un animales, o en este caso antropomorfo, animal con humano, porque tiene piernas, vemos piernas, vemos un cuerpo, o ve rasgos de jaguar, por ejemplo, felino, ¿no? Aquí en la sonrisa, por ejemplo, los dientes, aquí en el rostro también le vemos los dientes, ¿no? Entre otros. Bien, chicos. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Ay, no, perdón. Ah, ya. Y en la metalurgia, arquitectura y metal. Ya. Bien, chicos. Ahora sí, vamos a trabajar nuestra ficha. Chicos, si se corta la llamada, el Zoom, mientras estamos trabajando, por favor, volvemos a ingresar ficha en la actividad de aplicación. Ustedes tienen ahí a la mano la actividad de aplicación, ¿verdad? Ya. Sí, Ah, sí, díganme, chicos, ¿tienen alguna duda o todo ha quedado claro para poder esclarecer tal vez si algo no ha quedado claro? yo tengo una duda, Miss. Sí, dime, Yenko. ¿Por qué siempre hacen casi todo de oro?
Ah, ya, porque en ese entonces el oro era uno de los metales en abundancia. Recuerda que el Perú era conocido en la historia como el Dorado. ¿Por qué? Porque aquí había abundante oro. Sino que en el proceso de la llegada de los españoles en lo posterior nos van a saquear todo lo que teníamos, ¿no? Entonces, por eso hoy en día no tenemos pues tanto oro como en un principio, cuando existían estas sociedades. Ah, ya, mi gracias. Ok, ¿hay alguna otra duda, chicos? Todo está. Sí, Ok, Leonel. Listo, chicos. Entonces, vamos a leer nuestra actividad de aplicación para poder trabajarla. Tenemos 10 preguntitas y vamos a empezar con la número uno, ¿ya? En la número uno dice, ¿cuál es la divinidad ubicada en el interior del templo viejo de Chavín de Huántar? A ver, ¿está Mariana o por el chat? Miss, la primera pregunta de respuesta es lanzó monolítico. Ok, muy bien, Leonel. Sí, queríamos que Mariana participe, pero no me respondió. Ya, muy bien, Leonel. Entonces, tenemos aquí la divinidad ubicada en el interior del templo viejo de Chavín de Huántar será el lanzón monolítico. Ahora, en la número 2 dice, los principales símbolos religiosos de la cultura chavín en A, la cabeza clava, los dioses de piedra, el obelisco de Tello y la estela de Raimondi, el lanzón Las monolítico y cabezas clavas, las ya, cabezas, los principales símbolos religiosos de la cultura ya, chavín, entonces. ¿Cómo? la, la- las cabezas clavas. Seguro, dice los principales símbolos. ¿Será la A entonces? La B, creo, me la B. Los dioses de piedra. El Sí, obelisco de Tello y la Estela de Ramondi. ¿Cómo? El obelisco de Tello y la Estela de Raimondi. A ver, nos dice que los principales símbolos religiosos de la cultura chavín, ¿ya? Si están representados en realidad estaban representados en muchos, ¿no? En muchos objetos, como por ejemplo vimos el obelisco de Tello, vimos también la estela de Raimondi, donde se ubicaba su dios por completo. Los dioses de piedra podría ser, todos son de piedra, un rostro. Ahora, el símbolo religioso en el cual está representado tal cual sería la D, el mi, obelisco de la C. la C, el obelisco de Tello y la estela de Raimundo, ¿ya? Porque ahí están representados en la estructura tal cual del hombre, ¿ya? Podríamos incluir también al lanzón, pero no hemos visto el pórtico de las Falcónidas, así que por eso no lo tres. ¿Cómo se denominó la cerámica elaborada por los Huaco chavín? ceremonial, huaco ceremonial. El huaco ceremonial. Ok, muy bien, sí, porque es utilizado para las ceremonias, el huaco ceremonial. Bien, número 4. ¿Cuál es la escultura chavín donde se encuentra representado el dios de las varas o dios de los báculos? La escultura chavín, dios de las Estela varas o Raimondi, dios de los Estela báculos. Raimondi. ¿Seguros? Es la B, mi. A ver, perdónenme un ratito, ese otro lado. Mm.
Ya. Entonces, a ver, perdón, ¿dónde estoy? Ya, la ficha. Listo. Entonces, decíamos, ¿cuál es la escultura Chavín donde se encuentra representado el dios de los varas y el dios de los báculos? La B, Eh, La C, D. La D, ¿verdad? La estela de Raimondi. Sí, este Raimondi. Ok, la estela de Raimondi. Muy bien. Entonces, la 5 nos dice, no tiene relación con la cultura Chavín. La cabeza clava sí está presente. La estela de Raimondi también está Huaco presente. El retrato. lanzón monolítico también. El Huaco. obelisco, Huaco el retrato. guaco retrato. Muy bien, ya. Ahora, la 6 nos dice, señale la alternativa que corresponde a la manifestación cultural Chavín. Alternativa que corresponde a la manifestación cultural Chavín. Sociedad Cerámica monocroma. la D, la D, cerámica monócroma. Cerámica Muy bien, monocroma. la D. excelente. La letra C entonces. Número 7, arqueólogo origen amazónico de Chavín.